En esta publicación profundizamos en el tema de toda la mitología egipcia explicada, que permanece en las polvorientas páginas de la historia. El pensamiento religioso del antiguo Egipto constituye uno de los sistemas de creencias más complejos y duraderos de la humanidad, extendiéndose por más de 3 milenios. Su estructura no era monolítica, sino que evolucionó a través de diversos centros teológicos como Heliópolis, Hermópolis y Menfis, cada uno aportando una perspectiva única sobre el origen del cosmos y la naturaleza de lo divino. El origen de la existencia se sitúa en el Nun, un océano primordial de aguas caóticas, oscuras e infinitas, que contenía el potencial de toda la vida, pero carecía de forma. De este estado inerte emergió la primera deidad por su propia voluntad. En la tradición de Heliópolis, esta figura es Atum, quien se manifestó sobre una colina primigenia denominada Benben. Atum, mediante un acto de creación solitaria, dio origen a la primera pareja de deidades: Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Esta tríada inicial estableció el equilibrio básico del mundo físico. De la unión de Shu y Tefnut nacieron Geb, la tierra, y Nut, la bóveda celeste. La separación física de Geb y Nut, mantenida por su padre Shu, permitió la creación del espacio necesario para que la vida floreciera y el tiempo comenzara su curso cíclico. La descendencia de Geb y Nut formó el núcleo de la mitología egipcia más conocida: Osiris, Isis, Set y Neftis. Estos 4 dioses representan las fuerzas fundamentales del orden, la fertilidad, el caos y la protección. Osiris fue establecido como el primer gobernante legítimo sobre la tierra, enseñando a la humanidad la agricultura, las leyes y el culto a los dioses. Su reinado simboliza una edad de oro de armonía y prosperidad. Sin embargo, esta estabilidad fue interrumpida por la envidia y la ambición de su hermano Set, quien personificaba las fuerzas indómitas del desierto y la tormenta. El conflicto entre Osiris y Set constituye el eje central de la narrativa mítica egipcia. Set asesinó a su hermano y desmembró su cuerpo, esparciendo los restos por todo el valle del Nilo para evitar su resurrección. Isis, la esposa y hermana de Osiris, emprendió una búsqueda exhaustiva junto a Neftis, recuperando cada fragmento del cuerpo, a excepción de uno que fue consumido por criaturas del río. Con la ayuda de Anubis, el dios de los embalsamamientos, Isis logró recomponer el cuerpo de Osiris mediante el primer rito de momificación, otorgándole así la vida eterna en el reino de los muertos. Este acto transformó a Osiris en el soberano de la Duat, el inframundo, estableciendo el precedente para la esperanza de vida después de la muerte para todos los egipcios. El ciclo continuó con el nacimiento de Horus, hijo de Osiris e Isis, concebido de manera milagrosa. Horus fue criado en secreto en las marismas del delta para protegerlo de Set. Al alcanzar la madurez, Horus desafió a su tío por el trono de Egipto en una serie de contiendas físicas y legales ante el Tribunal de los Dioses, conocido como la Eneada. Tras 80 años de conflicto, Horus fue declarado vencedor,
asumiendo el papel de faraón legítimo en la tierra y restaurando el orden cósmico o Ma'at. Desde ese momento, cada faraón vivo fue considerado la encarnación de Horus, mientras que al morir se convertía en un Osiris. Paralelamente a estos mitos de soberanía, la teología solar ocupaba un lugar de suprema importancia. Ra, el dios Sol, era visto como el creador y sustentador diario de la vida. Su viaje se dividía en dos fases críticas. Durante el día, recorría el cielo en su barca solar, llamada Manjet, iluminando la tierra y permitiendo el crecimiento de la naturaleza. Al atardecer, la barca, ahora denominada Mesektet, descendía al inframundo. Este viaje nocturno por las 12 regiones de la Duat era una lucha constante contra las fuerzas de la no existencia, representadas principalmente por la serpiente Ape. La derrota diaria de Apep aseguraba que el sol pudiera renacer cada mañana en el horizonte oriental bajo la forma de Khepri, el escarabajo sagrado. El concepto de Ma'at es fundamental para comprender la ética y la estabilidad del universo egipcio. No era solo una diosa representada con una pluma de avestruz, sino un principio metafísico de verdad, justicia, equilibrio y orden. Sin la Ma'at, el universo sucumbiría al Isfet, el caos destructivo. La responsabilidad principal del faraón y de cada individuo era actuar conforme a la Ma'at para mantener la armonía universal. Este principio se ponía a prueba de manera definitiva tras la muerte, en el juicio de Osiris. La escatología egipcia describía el proceso por el cual el alma de un difunto debía atravesar peligros en la Duat, guiada por textos sagrados como el Libro de los Muertos. Al llegar a la sala de las dos verdades, el corazón del individuo, donde residían la conciencia y los actos, se pesaba en una balanza contra la pluma de Ma'at. Anubis supervisaba el pesaje, mientras Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, registraba el resultado. Si el corazón era más ligero o igual en peso que la pluma, el difunto era declarado justo de voz y se le permitía entrar en el Aaru, los campos de juncos, una versión idealizada y eterna de Egipto. Si el corazón era más pesado, indicando una vida de transgresiones, era devorado por Amit, una criatura híbrida, lo que resultaba en la aniquilación total del alma y la pérdida definitiva de la existencia. En la ciudad de Memphis surgió una tradición teológica alternativa centrada en el dios Ptah. A diferencia de la creación física de Atum, la teología menfita proponía un proceso intelectual y verbal. Ptah concibió el mundo en su corazón y lo trajo a la existencia mediante la palabra pronunciada. Este concepto se asemeja a nociones de logocentrismo que aparecerían siglos después en otras culturas. Ptah era el patrón de los artesanos y arquitectos, subrayando la visión de la creación como un acto de diseño deliberado. Por otro lado, en Hermópolis se veneraba la Ogdóada, un grupo de 8 deidades primordiales que representaban las características del caos antes de la creación. Nun y Naunet, el agua; He y Hehet, la infinitud; Kek y Keket, la oscuridad; y Amón y Amaunet, lo oculto. Estas parejas, usualmente representadas con cabezas de ranas y serpientes,
interactuaron para generar una explosión de energía que resultó en el nacimiento del Sol y el inicio del orden. Con el ascenso de la ciudad de Tebas, el dios Amón fue fusionado con Ra, convirtiéndose en Amón-Ra, el rey de los dioses, una deidad que combinaba la naturaleza invisible y omnipresente de Amón con el poder creador y visible del Sol. Un episodio singular en la historia mitológica fue el período de Amarna, bajo el reinado de Akenatón. El faraón intentó suprimir el politeísmo tradicional en favor del culto exclusivo al Atón, el disco solar físico. Este movimiento representó una ruptura radical con el pasado, eliminando la compleja mitología de los dioses antropomórficos y centrándose en una relación directa entre la familia real y la fuente de energía solar. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, la estructura religiosa tradicional fue restaurada con rapidez, demostrando la profunda integración de los antiguos mitos en la psique y la sociedad egipcia. Otras deidades desempeñaban roles vitales en la vida cotidiana y la protección. Sekhmet, la leona, representaba el poder destructor del sol y la protección contra la enfermedad, mientras que Bastet, con forma de gato, simbolizaba el hogar y la fertilidad. Thoth no solo era el escriba divino, sino también el mediador entre los dioses y el regulador del tiempo a través de las fases lunares. Sobek, el dios cocodrilo, personificaba los peligros y la fertilidad del Nilo, recordándoles a los habitantes la naturaleza dual del entorno en el que vivían. La mitología egipcia no era una serie de relatos aislados, sino un sistema cohesivo que explicaba cada fenómeno natural, social y espiritual. El Nilo, con sus inundaciones anuales, era visto como una manifestación de la voluntad divina y la renovación constante de la vida de Osiris. La observación de las estrellas, como Sirio, cuya aparición marcaba el inicio del año nuevo, y la inundación, vinculaba el firmamento con la subsistencia terrenal. La arquitectura de los templos y las pirámides funcionaba como un microcosmos del universo, diseñados para albergar la esencia divina y asegurar la continuidad de la Ma'at mediante rituales diarios realizados por los sacerdotes en nombre del faraón. La transformación de las creencias continuó durante los periodos helenístico y romano. La figura de Serapis fue creada para unir elementos griegos y egipcios, y el culto a Isis se extendió por todo el Imperio Romano, transformándose en una religión de misterio que ofrecía salvación personal. A pesar de estas influencias externas, los elementos fundamentales de la mitología egipcia, como la lucha entre el orden y el caos, la importancia de la justicia ética y la esperanza en una existencia trascendente, permanecieron inalterados hasta la llegada del cristianismo. La estructura social del Egipto antiguo estaba intrínsecamente ligada a estos mitos. La jerarquía divina se reflejaba en la burocracia terrenal, donde el cumplimiento del deber no era solo una obligación civil, sino una exigencia religiosa. Los animales no eran adorados como dioses en sí mismos, sino como manifestaciones o recipientes de la esencia divina en la tierra. Un halcón no era Horus, pero Horus podía manifestarse a través del halcón. Esta distinción
es crucial para entender la naturaleza simbólica del arte y la iconografía egipcia, donde cada atributo, color y postura tenía un significado teológico preciso. La comprensión analítica de la mitología egipcia revela una civilización que buscaba la permanencia en un mundo de cambio constante. A través de sus mitos, los egipcios transformaron la muerte en un proceso de renacimiento, el caos en una oportunidad para reafirmar el orden y la multiplicidad de los dioses en una red interconectada de funciones que mantenían el tejido de la realidad. El legado de estas creencias perdura en la cultura universal, influyendo en conceptos de moralidad, justicia y la estructura misma de la narrativa épica. La concepción de la naturaleza humana en el pensamiento egipcio era de una complejidad estructural profunda, dividida en diversos componentes espirituales y físicos que debían ser preservados para alcanzar la inmortalidad. El núcleo de la identidad residía en el Ib, o corazón, considerado el centro del pensamiento, la memoria y la emoción, así como el registro de todas las acciones realizadas durante la existencia terrenal. Junto al Ib se encontraba el Sheut, o la sombra, una entidad inseparable de la presencia de un individuo que contenía parte de su esencia. El Ren, o nombre, constituía otro pilar vital. La desaparición del nombre escrito o pronunciado implicaba la aniquilación definitiva del ser. El Ka representaba la fuerza vital o el doble espiritual que requería sustento mediante ofrendas, mientras que el Ba era la personalidad o la manifestación del alma que podía desplazarse entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La unión final y exitosa de estos elementos tras la muerte resultaba en el Akh, el espíritu transfigurado que habitaba permanentemente en el reino celestial. El tránsito hacia esta existencia eterna se describía como un viaje geográfico y metafísico a través de la Duat, el inframundo egipcio. Este territorio no era solo el destino de los difuntos, sino el escenario del ciclo cósmico diario del dios Sol. Cada noche, Ra descendía al occidente en su barca solar, Mesektet, para atravesar las 12 regiones que representaban las horas de la oscuridad. Durante este recorrido, Ra se enfrentaba a las fuerzas del caos primordial, personificadas por la serpiente Apophis, cuya intención era detener la barca y sumergir el universo en la nada. La victoria de Ra al amanecer, con su surgimiento por el oriente en la barca Manjet, no solo marcaba el inicio de un nuevo día, sino que reafirmaba el triunfo de la Ma'at sobre el desorden absoluto. Este ciclo solar servía de modelo para el destino humano. Así como el sol moría y renacía, el hombre esperaba superar las pruebas de la Duat para renacer en el más allá. La preparación para este viaje exigía la aplicación de ritos funerarios estrictos, siendo la momificación el proceso central para garantizar la integridad del cuerpo físico. Esta práctica encontraba su justificación mitológica en el embalsamamiento de Osiris realizado por Anubis, el dios de la necrópolis con cabeza de chacal. La preservación del cadáver era indispensable para que el Ba pudiera reconocer su soporte físico y regresar a él periódicamente. Los textos funerarios, evolucionando desde los textos de las pirámides del Imperio Antiguo
hasta los textos de los sarcófagos y finalmente el libro de los muertos en el Imperio Nuevo, funcionaban como manuales técnicos que proporcionaban al difunto los hechizos y el conocimiento necesarios para sortear los peligros de la Duat y responder correctamente ante las entidades guardianas. El punto determinante del proceso post-mortem era el juicio ante el tribunal de Osiris en la sala de las dos verdades. En este acto, el corazón del individuo se colocaba en un platillo de una balanza, mientras que en el otro se situaba la pluma de Maat. El dios Anubis supervisaba la pesada, mientras Tot registraba el resultado con precisión administrativa. Si el corazón, cargado por las acciones de la vida, resultaba más pesado que la pluma de la verdad, el difunto era entregado a Amit, una criatura híbrida que devoraba el órgano, condenando al individuo a la inexistencia. Si el corazón guardaba el equilibrio con la justicia universal, el individuo era proclamado Maakeru, o justo de voz, y conducido por Horus ante Osiris para entrar en el Aaru, los campos de juncos. Este paraíso era una versión idealizada de Egipto, donde la agricultura era eterna y la comunicación con los dioses era directa. La mitología egipcia, por lo tanto, establecía un código ético riguroso a través de la confesión negativa, donde el difunto debía declarar ante 42 jueces divinos que no había cometido transgresiones contra la propiedad, la vida o la armonía social. Esta estructura de creencias eliminaba la arbitrariedad de la existencia, otorgando a cada individuo la responsabilidad de mantener el orden cósmico mediante su comportamiento diario. La religión impregnaba la ciencia, la justicia y el arte, creando una civilización cuya mirada estaba puesta en la eternidad, interpretando cada fenómeno del mundo visible como una sombra de la compleja y sagrada realidad invisible. La complejidad del panteón egipcio no radicaba únicamente en la multiplicidad de sus deidades, sino en la fluidez de sus naturalezas a través del fenómeno del sincretismo. Las divinidades no eran entidades estáticas, sino manifestaciones de fuerzas cósmicas que podían fusionarse para combinar atributos y esferas de influencia. El ejemplo más prominente de esta integración fue Amón-Ra, una síntesis entre el dios tebano del aire y el poder invisible, Amón, y la deidad solar primordial, Ra. Esta unión permitió a la teología estatal del Imperio Nuevo consolidar un sistema donde un solo Dios supremo contenía en sí mismo todas las potencias de la creación, sin anular la existencia de los demás cultos locales. Esta estructura permitía que la religión funcionara tanto a un nivel nacional unificado como en una dimensión regional específica, donde cada nomo o provincia mantenía su lealtad a una deidad tutelar particular. El mantenimiento de este orden recaía directamente en la figura del faraón, quien actuaba como el único mediador legítimo entre la humanidad y los dioses. La monarquía egipcia era una institución sagrada en la que el rey era percibido como la encarnación terrestre de Horus, el hijo de Osiris. Su función principal era la preservación de la Ma'at, mediante la ejecución de rituales diarios y la construcción de templos que funcionaban como nodos de energía divina en la tierra. En la cosmología egipcia,
el faraón no era un simple gobernante político, sino una pieza esencial de la maquinaria universal. Si el rey fallaba en sus deberes rituales, el equilibrio del mundo se quebraría, provocando el retiro de las bendiciones divinas y el retorno del caos. Al morir, el faraón se identificaba con Osiris, integrándose en el ciclo eterno de regeneración y asegurando así la estabilidad del trono para su sucesor. Los templos egipcios, concebidos como las residencias físicas de los dioses, eran diseñados como microcosmos del universo en el momento de la creación. La arquitectura de estos recintos reflejaba la transición desde el mundo profano hacia el espacio sagrado. El suelo se elevaba y el techo descendía a medida que se avanzaba hacia el santuario más recóndito, donde la estatua del dios reposaba en absoluta oscuridad. Solo el faraón o los sumos sacerdotes en su nombre tenían acceso a esta cámara para realizar el culto diario, que consistía en purificar, vestir y alimentar a la deidad. Estas instituciones no solo eran centros espirituales, sino también los núcleos administrativos y académicos de la civilización, albergando las casas de la vida, donde los escribas custodiaban el conocimiento astronómico, médico y teológico indispensable para la supervivencia de la sociedad. La relación con lo divino también se manifestaba a través de la interpretación de los fenómenos naturales y la observación del cielo. Las constelaciones y el movimiento de los cuerpos celestes eran entendidos como la escritura de los dioses sobre el firmamento. La estrella Sirio, identificada con la diosa Sobdet, marcaba con su aparición helíaca el inicio de la inundación anual del Nilo, evento que era interpretado como el regreso de la inundación vivificante tras el llanto de Isis por la pérdida de Osiris. Esta interconexión entre la astronomía, la agricultura y el mito reforzaba la percepción de que el tiempo no era lineal, sino una serie de ciclos repetitivos que debían ser honrados mediante festivales y celebraciones litúrgicas específicas. Incluso las fuerzas que representaban el desorden y la destrucción tenían un lugar necesario dentro de la estructura mitológica. Set, el dios del desierto, las tormentas y la violencia, aunque antagonista de Osiris y Horus, era indispensable para la defensa de la barca solar frente a la serpiente Apophis. Su fuerza bruta y su naturaleza impredecible eran canalizadas para proteger el orden establecido frente a la amenaza de la inexistencia absoluta. Esta visión dialéctica permitía a los antiguos egipcios comprender el sufrimiento y el conflicto no como errores de la creación, sino como componentes inevitables de un sistema dinámico que requería una vigilancia ritual constante para ser mantenido en armonía. La religión egipcia, en su totalidad, constituía un sistema de pensamiento coherente que proporcionaba seguridad ante la muerte y un propósito definido para la vida dentro del engranaje del cosmos. La comprensión del individuo y su destino tras la existencia terrenal constituye el pilar fundamental de la escatología egipcia, donde la muerte no se interpretaba como un final, sino como una transición necesaria hacia una nueva forma de ser. Para los antiguos egipcios, el ser humano no era una entidad unitaria, sino un conjunto complejo de elementos espirituales y físicos que debían permanecer vinculados o ser preservados
para alcanzar la inmortalidad. El Ka representaba la fuerza vital, una suerte de doble espiritual que requería sustento mediante ofrendas tras la muerte para no languidecer. El Ba, a menudo representado como un ave con cabeza humana, constituía la esencia de la personalidad y poseía la capacidad de desplazarse entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, regresando cada noche al cuerpo para revitalizarse. La preservación del cuerpo físico, o Jet, era un requisito indispensable para que estos componentes tuvieran un anclaje material en el plano terrenal, lo que dio origen a la sofisticada práctica de la momificación. Este proceso técnico y ritual era supervisado por Anubis, la deidad con cabeza de cánido, que presidía la embalsamación y actuaba como guardián de las necrópolis. A través del tratamiento químico con natrón y el vendaje meticuloso, se buscaba detener la corrupción de la carne para emular la incorruptibilidad de los dioses. Junto al cuerpo, la preservación del nombre, o Ren, aseguraba la identidad del individuo en el más allá, pues se creía que mientras el nombre fuera pronunciado o permaneciera inscrito en la piedra, la persona continuaría existiendo en la memoria del cosmos. Una vez completados los ritos funerarios y el sellado de la tumba, el difunto iniciaba un tránsito peligroso a través de la Duat, una región liminal y misteriosa poblada por entidades benévolas y obstáculos hostiles. Este trayecto no era una progresión lineal sencilla, sino una travesía que requería el conocimiento preciso de fórmulas mágicas y contraseñas, muchas de las cuales se encontraban recopiladas en los textos funerarios conocidos como el Libro de los Muertos. Estos escritos funcionaban como una guía cartográfica y espiritual para sortear las puertas custodiadas por genios armados y para evitar las trampas de los demonios que buscaban impedir el progreso del alma hacia su destino final. El punto culminante de este viaje era el Salón de las Dos Verdades, donde se llevaba a cabo el juicio de la psicostasis o el pesaje del corazón. Ante la presencia de Osiris, el soberano del inframundo, y un tribunal de 42 jueces divinos, el corazón del fallecido, considerado el receptáculo de la conciencia y la memoria moral, era colocado en uno de los platillos de una balanza de precisión. En el otro platillo se depositaba la pluma de Maat, símbolo de la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico. Si el corazón resultaba ser más ligero o igual a la pluma, demostrando una vida vivida en armonía con las leyes divinas, el individuo era declarado justo de voz. En caso de que el corazón fuera más pesado que la pluma, debido al peso de las transgresiones y el desorden, era inmediatamente devorado por Amit, una entidad híbrida con partes de león, hipopótamo y cocodrilo, lo que resultaba en la gran muerte o la aniquilación total y definitiva del ser. Aquellos que superaban esta prueba se transformaban en un Aja, un espíritu transfigurado y luminoso que tenía el derecho de habitar en los campos de Aaru. Este paraíso era concebido como una versión perfeccionada y eterna de las tierras del Nilo, donde la agricultura era perpetuamente fértil y los difuntos vivían en un estado de beatitud, libres de las carencias del mundo material,
pero participando activamente en el mantenimiento del orden universal junto a los dioses. Este sistema teológico proporcionaba una estructura de significado que permeaba todas las capas de la sociedad egipcia, desde el campesino hasta el monarca. La creencia en un juicio ético tras la muerte fomentaba una conducta social basada en la responsabilidad individual y el respeto a la Ma'at. La mitología egipcia, por lo tanto, no funcionaba únicamente como una explicación de los orígenes o de los fenómenos naturales, sino como un código de conducta y una garantía de esperanza frente a la finitud. A través de la repetición de sus mitos y la ejecución de sus ritos, esta civilización logró mantener una continuidad cultural y espiritual que se extendió por más de 3 milenios, estableciendo una de las cosmologías más complejas y resilientes de la historia de la humanidad. La comprensión de la mitología egipcia requiere profundizar en la naturaleza de los Neterú, término que designa a las divinidades y que trasciende la noción convencional de deidades personales. Estas entidades representaban principios metafísicos, fuerzas naturales y elementos fundamentales de la organización social. Su representación iconográfica, que a menudo combinaba rasgos humanos con características de diversos animales, no constituía una interpretación literal de su apariencia física, sino un lenguaje simbólico diseñado para comunicar atributos específicos y funciones cosmogónicas. La cabeza de un halcón en Horus simbolizaba la visión elevada y el dominio del espacio celeste, mientras que la cabeza de Ibis en Tot remitía a la agudeza intelectual, la medición del tiempo y la invención de la escritura. El ciclo solar constituía el eje fundamental de la dinámica cósmica y la estabilidad del mundo manifiesto. Ra, la deidad solar primordial y fuente de toda energía, realizaba un viaje diario que garantizaba la renovación del tiempo y la preservación de la vida. Durante las horas diurnas, navegaba por el firmamento en su barca Manjet, iluminando la tierra y sosteniendo la Ma'at a través de su mera presencia. Al atardecer, la barca solar, denominada entonces Mesektet, descendía a las regiones del inframundo para transitar por las 12 horas de la noche. En esta fase crítica, Ra debía confrontar a Apep, la serpiente colosal que personificaba el caos absoluto y el no ser. La victoria de Ra sobre esta entidad, asistida por otras divinidades que custodiaban la embarcación, aseguraba el amanecer y la continuidad del universo. Este ciclo eterno de muerte y renacimiento servía como el modelo supremo para el destino del alma humana y la permanencia de la estructura estatal. Dentro de este equilibrio de fuerzas, la figura de Seth desempeñaba un papel de una complejidad analítica significativa. Aunque se le vinculaba con el desierto, las tormentas y la discordia, su función era indispensable para la integridad del sistema cosmogónico. Seth representaba la fuerza bruta y el cambio disruptivo, elementos que eran necesarios para proteger la barca de Ra frente a las amenazas del vacío exterior. Su conflicto histórico con Osiris y Horus no se interpretaba exclusivamente como una lucha entre el bien y el mal en términos morales o simplistas, sino como la tensión dialéctica necesaria entre la estabilidad de la monarquía
y las fuerzas de la transformación que permiten la evolución del cosmos. La figura del faraón actuaba como el nexo teológico y administrativo entre el mundo de los dioses y la esfera de los hombres. Como encarnación de Horus en la tierra, el monarca poseía la responsabilidad primordial de ejecutar y mantener la Ma'at mediante el ritual preciso y el gobierno justo. Al fallecer, el faraón se identificaba plenamente con Osiris, integrándose en el ciclo eterno de regeneración, mientras que su sucesor asumía el papel de Horus viviente. Esta estructura dinástica aseguraba la legitimidad absoluta del poder político y convertía la administración del reino en un acto de culto religioso ininterrumpido. La edificación de grandes templos y monumentos no era un ejercicio de ostentación personal, sino una exigencia litúrgica para proporcionar una morada terrestre a las divinidades y asegurar que su favor continuara fluyendo hacia el valle del Nilo. El conocimiento y el ejercicio de la magia, denominada Heka, eran los instrumentos técnicos mediante los cuales se operaba dentro de este marco mitológico. Thoth, el escriba divino y señor de los ciclos lunares, era el guardián de las palabras sagradas y el inventor de los jeroglíficos, entendidos como los caracteres de los dioses. La escritura no era un simple medio de registro, sino una herramienta demiúrgica capaz de dotar de realidad sustancial a lo que era nombrado o inscrito. A través de la magia ritual y el conocimiento de los nombres verdaderos, la casta sacerdotal buscaba influir en las fuerzas invisibles para mantener la salud, la protección y la armonía del Estado. Este entrelazamiento de religión, ciencia y arte consolidó una cosmovisión donde lo sagrado y lo cotidiano formaban una unidad indisoluble, permitiendo que la civilización egipcia mantuviera su identidad y cohesión a lo largo de los siglos. La concepción de la muerte en el antiguo Egipto no representaba un fin, sino una transición compleja hacia una geografía metafísica denominada Duat. El alma humana se entendía como una entidad compuesta por diversos elementos, entre los cuales el Ka, o fuerza vital, y el Ba, la personalidad errante, requerían de la preservación del cuerpo físico para mantener su existencia en el más allá. El proceso de momificación y los rituales funerarios operaban como una técnica de ingeniería espiritual destinada a transformar al difunto en un Aj, un espíritu transfigurado capaz de habitar entre las divinidades. El tránsito por la Duat estaba poblado de entidades menores y puertas custodiadas que exigían el conocimiento de fórmulas mágicas específicas contenidas en corpus documentales como el Libro de los Muertos, para garantizar la navegación segura del fallecido hacia el juicio definitivo. El clímax de este recorrido post-mortem ocurría en la Sala de las Dos Verdades, donde el corazón del difunto era sometido a la psicostasia. Ante la presencia de Osiris y un tribunal de 42 jueces divinos, el órgano considerado el receptáculo de la memoria y la moralidad del individuo se colocaba en un platillo de la balanza frente a la pluma de Ma'at, símbolo del orden cósmico y la justicia. Anubis supervisaba la precisión del pesaje, mientras que Thoth registraba el veredicto final. Si el corazón mantenía el equilibrio con la pluma,
el individuo era declarado justo de voz y accedía a los campos de Aaru, una versión idealizada y eterna de las tierras fértiles del Nilo. En caso contrario, el corazón era consumido por Amit, la entidad híbrida que personificaba la aniquilación absoluta y la pérdida definitiva de la existencia, lo que suponía la muerte segunda y definitiva. La estructuración del universo encontraba su explicación técnica en diversas tradiciones cosmogónicas, siendo la Enéada de Heliópolis una de las más influyentes para la teología estatal. Según este sistema, el origen se situaba en el Nun, las aguas primordiales del caos no manifestado, de donde emergió Atum mediante un acto de autoprocreación sobre la colina primigenia denominada Benben. De Atum emanaron Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, quienes a su vez dieron origen a Geb, la tierra, y Nut, el cielo. La separación de estos dos últimos por intervención de Shu permitió la creación del espacio habitable y la manifestación del tiempo lineal. De la unión de Geb y Nut nacieron los dioses que gestionaron la esfera terrestre: Osiris, Isis, Seth y Neftis, completando así el círculo de divinidades que mediaban entre el orden absoluto y la experiencia humana. Paralelamente, la tradición de Hermópolis proponía la existencia de la Ogdoada, un grupo de 8 deidades primordiales agrupadas en parejas que personificaban las cualidades abstractas del caos previo a la creación. Estas entidades representaban las aguas primordiales, el infinito, la oscuridad y lo oculto. La interacción de estas fuerzas dialécticas subrayaba la convicción egipcia de que el orden no era un estado estático, sino el resultado de un equilibrio dinámico extraído de la potencialidad infinita del vacío. Esta multiplicidad de mitos de creación no se percibía como contradictoria, sino como perspectivas complementarias que permitían comprender la totalidad de la realidad desde diferentes ángulos teológicos. La estabilidad de este sistema dependía de la correcta ejecución de los ciclos temporales. El festival Sed, por ejemplo, permitía la renovación ritual del poder del faraón, asegurando que su capacidad para sostener la Ma'at no decayera con el tiempo físico. De igual manera, las festividades dedicadas a deidades como Hathor, asociada con la fertilidad, el amor y la música, o Sekhmet, que personificaba la fuerza destructiva y protectora del sol, servían para canalizar las potencias divinas hacia el beneficio de la sociedad. La interdependencia entre el panteón y la humanidad era absoluta. Los dioses proporcionaban los recursos necesarios para la vida, mientras que los hombres, a través del culto y el mantenimiento de los templos, proporcionaban el sustento ritual que permitía a las divinidades seguir operando en el mundo manifiesto. Este contrato teológico administrativo definió la longevidad de la civilización egipcia, otorgándole una cohesión estructural que perduró durante milenios. El mito de Osiris constituyó el eje central de la legitimidad monárquica y la esperanza de trascendencia individual. Osiris, como soberano originario que introdujo la agricultura y las leyes, representaba el ideal de la civilización frente al caos personificado por su hermano Set. La narrativa de su asesinato
y posterior desmembramiento simbolizaba la vulnerabilidad del orden ante las fuerzas disruptivas de la naturaleza y la ambición. La intervención de Isis, quien recuperó los restos de su esposo para restaurar su integridad mediante la magia y los ritos funerarios, estableció el precedente para el culto a los ancestros y la posibilidad de una vida tras la muerte física. La posterior contienda entre Horus, hijo de Osiris, y Seth por el trono de Egipto no era solo una disputa familiar, sino un proceso legal y cósmico que buscaba restablecer la Ma'at. La victoria final de Horus consolidó la figura del faraón como el mediador legítimo, un Horus viviente que al morir se transformaba en un nuevo Osiris, garantizando la continuidad ininterrumpida de la soberanía divina sobre la tierra. La dinámica del cosmos se reafirmaba cotidianamente a través del ciclo solar de Ra. El Sol no era percibido como un objeto inerte, sino como una deidad en constante transformación que navegaba por el firmamento en dos embarcaciones sagradas, la barca Manjet durante el día y la barca Mesektet durante las horas nocturnas. Este tránsito por la Duat, el inframundo, representaba la lucha perpetua entre la existencia y la aniquilación. Cada noche, Ra debía enfrentar a Apep, la serpiente colosal que encarnaba el caos primigenio y que intentaba detener el avance del sol para sumergir al universo en la oscuridad eterna. La derrota de Apep, lograda mediante la colaboración de diversas deidades que protegían la barca solar, permitía el amanecer y la regeneración de la vida. Este proceso cíclico de muerte y renacimiento solar proporcionaba el marco temporal dentro del cual se desarrollaba toda la actividad humana y divina. En el ámbito de la especulación metafísica, la teología menfita introdujo una perspectiva intelectualizada sobre la creación. Según este sistema, el dios Ptah, patrón de los artesanos y arquitectos, no generó el mundo mediante fluidos corporales o actos físicos, sino a través del pensamiento y la palabra. El corazón de Ptah concibió la idea de las cosas y su lengua. Al pronunciar sus nombres, les otorgó realidad material. Esta concepción del logos como herramienta creadora situaba la inteligencia y la voluntad en el origen de la estructura universal, sugiriendo que la realidad es el resultado de un diseño deliberado y coherente. Ptah se consolidó así como una deidad de estabilidad y permanencia, cuya influencia era fundamental para la construcción de los templos y la perdurabilidad de las obras arquitectónicas que servían de nexo entre los dos mundos. Durante el Reino Nuevo, el ascenso político de Tebas facilitó la prominencia de Amón, el dios oculto, cuya naturaleza era invisible y omnipresente. La fusión teológica de Amón con Ra resultó en la figura de Amón-Ra, una deidad suprema que combinaba la trascendencia espiritual con el poder visible del sol. Este sincretismo permitió que la religión egipcia integrara diversas tradiciones locales bajo un solo marco de supremacía estatal, convirtiendo al templo de Karnak en el centro económico y espiritual del imperio. La riqueza de la mitología egipcia residió precisamente en esta capacidad de evolución y síntesis, donde las antiguas estructuras de Heliópolis, Hermópolis y Menfis coexistían con las nuevas interpretaciones tebanas,
formando un sistema de creencias complejo, resiliente y profundamente arraigado en la observación de los ciclos naturales y la búsqueda de un orden eterno frente a la transitoriedad de la vida material. La comprensión del individuo en el pensamiento egipcio se estructuraba a través de una compleja multiplicidad de componentes espirituales que garantizaban la supervivencia del ser tras la muerte biológica. El concepto de la existencia humana no terminaba en la tumba, sino que se fragmentaba en elementos como el Ka, la fuerza vital que requería sustento, el Ba, la personalidad o esencia que podía desplazarse entre el mundo terrenal y el divino, y el Ak, la entidad transfigurada que alcanzaba la inmortalidad entre las estrellas. Para que esta transición fuera exitosa, la preservación del cuerpo físico mediante la momificación resultaba imperativa, ya que servía de anclaje material para estas potencias espirituales. Este proceso técnico y ritual estaba bajo la protección directa de Anubis, la deidad cinocéfala encargada de la embalsamación y de conducir a las almas por los senderos de la Duat, asegurando que los restos mortales fueran tratados según los cánones que permitían la regeneración. El punto culminante del viaje post-mortem era el pesaje del corazón o psicostasia, un proceso judicial de carácter cósmico que se desarrollaba en la sala de las dos verdades. Ante la presencia de Osiris y un tribunal de 42 jueces, el corazón del difunto, considerado el receptáculo de la memoria y los actos, era colocado en una balanza frente a la pluma de Ma'at, símbolo del orden y la justicia universal. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, registraba el veredicto con precisión burocrática. Si el corazón resultaba ser igual de ligero que la pluma, el individuo era declarado justo de voz y se le permitía el acceso a los campos de Aaru, un paraíso que replicaba la geografía fértil del Nilo. Por el contrario, si el corazón era pesado debido a las transgresiones cometidas, era devorado por Ammit, una criatura híbrida con rasgos de cocodrilo, león e hipopótamo, lo que resultaba en la aniquilación total del ser y el cese definitivo de su existencia. A pesar de la aparente rigidez de este sistema, la mitología egipcia atravesó un periodo de redefinición radical durante el Reino Nuevo, específicamente bajo el reinado de Amenhotep IV, quien adoptó el nombre de Akenatón. Este faraón impulsó una reforma religiosa que desplazó el panteón tradicional en favor del culto exclusivo a Atón, el disco solar físico. A diferencia de las deidades anteriores, que poseían formas humanas o animales y mitologías complejas, Atón era una fuerza abstracta y universal que otorgaba vida a través de sus rayos. Esta revolución teológica intentó desmantelar el poder del clero de Amón en Tebas y centralizar toda la autoridad espiritual en la figura del faraón como único intermediario. No obstante, este monoteísmo incipiente no logró arraigar en la conciencia popular, que dependía de la diversidad de deidades para explicar los distintos aspectos de la realidad cotidiana. Tras la muerte de Akenatón, la restauración de los antiguos cultos bajo Tutankamón y la dinastía ramésida no solo devolvió el prestigio a Amón, sino que profundizó la piedad personal,
permitiendo una relación más directa entre los fieles y sus dioses. En los períodos tardíos, la mitología egipcia demostró una notable capacidad de adaptación frente a las influencias externas. Con la llegada de los griegos y la instauración de la dinastía ptolemaica, se produjo una síntesis cultural que dio origen a deidades como Serapis, quien combinaba atributos de Osiris y Apis con características de Zeus y Asclepio. Este sincretismo buscaba unificar a la población egipcia y helena bajo un marco religioso común, manteniendo la estructura de los templos y los rituales tradicionales.